Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Mujeres con Ciencia e Ingeniería. Un espacio creado para compartir historias reales, cercanas e inspiradoras de mujeres que están dejando huella en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y todos aquellos espacios que forman parte del mundo STEM. Este proyecto nace con muchísimo cariño gracias al apoyo de CIMAC y en conjunto con WIE UPITA IPN. Una comunidad que busca impulsar el crecimiento y desarrollo de mujeres en áreas STEM mediante actividades, redes de apoyo, mentorías y vinculación. Nuestro objetivo es que más que niñas, adolescentes y jóvenes puedan encontrar referentes que les permitan imaginarse dentro de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Porque muchas veces lo único que necesitamos para atrevernos a dar el primer paso es conocer a alguien que nos demuestre que sí se puede. Y justamente este programa busca abrir ese espacio, conocer las historias detrás de las trayectorias profesionales, hablar de retos que existen y descubrir cómo la ciencia y la tecnología pueden convertirse también en herramientas para generar cambios sociales. Mi nombre es Valeria Morales, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y actual vicepresidenta de WIE. Y yo soy Emma Aguirre, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y expresidenta de WIE UPITA IPN. Y estamos muy emocionadas de acompañarlas y acompañarlos en este episodio de Mujeres con Ciencia e Ingeniería. El día de hoy tenemos una invitada cuya trayectoria representa de una manera muy especial la idea de la tecnología, puede ir mucho más allá de una profesión. Nos acompaña Alexa Yatana Joaquín Solís, tecnóloga y líder estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente estudiante de la licenciatura en Ciencia de Datos en SCOM y egresada del CECIT 9 Juan de Dios Batis, como técnica en sistemas digitales. Alexa forma parte del equipo central del Cloud Club de AWS a nivel IPN. Participa en el club de algoritmia de SCOM y también ha llevado sus conocimientos a retos internacionales, como el NASA Space App Challenge. Además, participa en procesos de incubación de proyectos de innovación tecnológica y se desempeña como instructora en la Academia de Robótica Hockey. Pero quizás una de las partes más interesantes de su trayectoria es cómo ha utilizado la tecnología para resolver problemas humanos. Como capitana y mentora del equipo femenil Dumping, participó en el First Tech Challenge, donde obtuvo el reconocimiento con el Connect Award regional y el Control Award nacional. También lideró proyectos como el desarrollo de una prótesis de brazo para una niña con hemelia durante el TICUMU Landmakers, proyecto que obtuvo el premio de accesibilidad. Y su trabajo no termina en el desarrollo tecnológico. Alex ha impartido más de 30 conferencias y talleres, ha participado en ferias de ciencia y tecnología, ha trabajado en iniciativas para acercar estos conocimientos a niñas, niños y jóvenes. Y también ha participado en iniciativas relacionadas con el género, activismo y representación, incluyendo su trabajo con Girl Up México y la creación de la Liga Esteminista, enfocada en conectar a jóvenes de regiones con poca representación en STEM. Por todo eso, hoy queremos conocer no solamente a la estudiante, tecnóloga o líder que vemos en su trayectoria, sino también a la persona detrás de todos estos proyectos. Alexa, bienvenida a Mujeres con Ciencia e Ingeniería. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a las dos por la invitación y sobre todo pues a WIE y a CIMAC por abrir estos espacios de representación para las niñas y mujeres. Es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias, Alexa. Bueno, pues nuestra primera pregunta que te queremos hacer para llegar a conocerte un poco mejor, aparte de tu trayectoria académica, esta labor que haces, ¿no? de divulgación, ¿quién es Alexa? ¿Quién es? Pues yo creo que una chica en la crisis de los 20, ¿qué les digo? Me gusta mucho montar a caballo, me gusta la jardinería. Creo que también el estar en tecnología me ha llevado a conectarme mucho con toda esta parte de la naturaleza y entender que, pues, son simbióticas, ¿no? Coexisten y, pues, una apasionada de tech, es lo que les puedo decir de mí. Esa soy yo. Es increíble escuchar todo esto. Sabemos que empezaste tu formación tecnológica como técnica en sistemas digitales en el CECIT 9 del Politécnico y posteriormente llegaste a la licenciatura de datos en SCOM del mismo instituto. ¿Cómo es que nació tu interés por la tecnología? Esta historia siempre me gusta contarla, pero yo llegué al Poli por accidente. Yo fui esa persona que buscó qué estudiar si te gustan las matemáticas. Me salió sistemas y decidí que iba a estudiar en Boca 9, ¿no? Afortunadamente me quedé y ahí me enamoré de lo que es la electrónica. Me dio una perspectiva del mundo muy diferente a lo que yo conocía. Y creo que ya de ahí en más conocí un poquito acerca de programación y me di cuenta que quería complementar mi perfil con esa parte y ahora estoy enamorada de los datos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y sí, creo que
una de las cosas de las personas en ingeniería es que a veces llegamos por accidente a donde llegamos, ¿no? Y pues tú estuviste en Boca y estuviste también, ahorita estás pues en la universidad, ¿no? En el instituto, en el mismo. Pero nos gustaría preguntarte, ¿qué diferencias ves entre tu formación técnica y tu formación ahora profesional en el mismo instituto? Pues yo cambié un poquito de perspectiva en el mundo tech. Mi carrera técnica estaba enfocada a la electrónica, prácticamente un 90% fue electrónica, y ahorita mi formación está siendo muy sobre programación. Entonces, pues ese es el cambio principal, ¿no? Pero como una segunda parte, por ejemplo, yo sí he encontrado pues diferencias en los diferentes grupos juveniles que se crean entre comunidades. Por ejemplo, yo pues en la vocacional estuve en el club de robótica, que era una comunidad muy bonita, me dejó muchas cosas, y ahorita estoy más con chicos que justo ya están como en camino a formar su vida laboral, ¿no? Entonces creo que también eso es algo interesante, porque cuando te estás formando como técnico, al menos si es en la preparatoria, estás muy enfocado en entender qué es lo que quieres para la universidad. Y ahora que estás en la universidad, más bien la pregunta es qué es lo que quieres para la vida laboral. Sí, creo que eso que nos estás diciendo es como, sí, siempre está este salto, ¿no? Que muchas veces como de que, bueno, estamos en este ámbito estudiantil, ¿cómo le vamos a hacer ahora de este cambio, ¿no? A la vida laboral, y es algo que has encontrado pues en estas iniciativas que nos dices, pero también vienes en esta parte en la que ves algo como muy manual, en esta parte de la electrónica, y ahorita ya estás en algo un poquito más de lógica matemática, ¿no? En la parte de ciencia de datos. ¿Qué significa para ti ser una persona multidisciplinaria dentro de esta área STEM? Wow, y yo esa está difícil. No, pues yo creo que se trata de conocer de todo. Tuve la oportunidad de formar parte del programa de embajadoras politécnicas, mentoras politécnicas, y ahí me hacían una pregunta muy parecida, y yo les contaba que creo que en tecnología nos hace falta mucha perspectiva de ciencias sociales, nos hace falta mucha perspectiva acerca de lo que realmente significa hacer tecnología en este mundo, en el mundo actual. Entonces, para mí, una persona multidisciplinaria en el ámbito tech sí que conoce de varias áreas de tecnología, pero sobre todo conoce también del lado humano que tiene la ciencia y la tecnología, y de toda esta historia que carga, ¿no? Todos los desarrollos tecnológicos, porque si va avanzando la tecnología, es gracias a que existe una necesidad de los seres humanos. Y si nosotros no estamos dispuestos a ver esa otra cara de la moneda, entonces no estamos siendo tan buenos tecnólogos como pensamos. Claro, totalmente. Y pues es esto, ¿no? Que nos comentas de saber que no solamente es el área técnica, matemática, sino es el área humanística, ¿no? Como ahorita en la inteligencia artificial, que también nos tenemos que poner a pensar en las personas y en cómo esto puede afectarnos en un futuro. Podemos estar haciendo todo esto de programación, tecnología, códigos, pero también hay que ponernos a pensar en las personas. Y pues hablando igual de tu mundo académico, nos gustaría preguntarte cuál ha sido en la Boca o también en la universidad el momento en el que dijiste a esto es a lo que me quiero dedicar. Creo que han sido varios momentos, pero si pudiera mencionar alguno, yo creo que la primera vez que tuve oportunidad de dar una conferencia sobre mujeres en tecnología fue muy fuerte, porque yo siempre digo que llegué al feminismo desde el lado más cómodo, donde gritas consignas que realmente no afectan, o que las gritas desde un espacio muy privilegiado, ¿no? Porque a fin de cuentas el feminismo que se hace desde el mundo tech no deja de ser privilegiado, para empezar, porque pues el mundo tech es muy elitista, ¿no? Necesitas tener cierta clase socioeconómica para poder estudiar este tipo de carreras. Entonces, cuando di mi primera conferencia, yo conocí a Matilda Joslingay, y ella habló mucho en su momento acerca de cómo se había robado gran parte de pues los avances tecnológicos a las mujeres, y se le habían atribuido a sus pares hombres. Y ahí yo me di cuenta de lo mucho que no solamente iba a amar la tecnología, sino también que iba a amar hacer el cambio en esta área. Eventualmente fui aprendiendo de diferentes violencias, me fui preparando, pero creo que ese momento para mí sí marcó un antes y un después, porque me sentía un poco perdida en cuál era como mi rumbo,
Y a partir de ahí me di cuenta que mi rumbo sí que iba a tener mucho código y mucha electrónica, pero también iba a tener muchos micrófonos y mucho levantar la voz y mucho ir a hablar sobre políticas públicas, porque creo que no solamente es necesario, sino que es totalmente indispensable para que el mundo tech se siga transformando hacia una mejor área. Creo que es algo que nos dices y muchas veces no lo vemos, y a veces en el mundo tech sí es un poquito privilegiado, pero también llegamos a tener estos comentarios, ¿no? En el que realmente, pues sí empezamos a hablar de estas cosas que nos afectan, y muchas veces la gente todavía no se da cuenta de realmente cómo es que todavía no tenemos esta representación absoluta, ¿no? Dentro de estas áreas. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ahorita que estás hablando de cómo nació esta parte desde una conferencia, ¿por qué es importante que una niña pueda ver a otra mujer haciendo ciencia y tecnología? Bueno, sí, me ha tocado platicar con diferentes hombres en mis espacios, ¿no? Tanto de liderazgo como estudiante, tanto como profesional ahora. Y creo que siempre surge o salta esta pregunta de ¿por qué deberíamos de darle espacios exclusivos a las niñas? Eso no es discriminación a la inversa. Y yo siempre digo que tú no puedes decidir si no conoces todas las opciones. Si yo te digo que puedes elegir entre rojo y azul, realmente estás eligiendo entre la paleta de colores. Entonces, para mí se trata de eso, ¿no? El hecho de que yo, el día de hoy, de que ustedes estemos aquí hablando acerca de ciencia y tecnología, a lo mejor no va a cambiar la realidad de lo que es la sociedad, pero sí puede llegarle a una persona. Y, por ejemplo, a mí, de niña, me hizo mucha falta conocer, ¿no? La carrera que yo quería estudiar cuando estaba en la primaria era medicina, y es porque la única mujer profesionista que yo conocía es médica. Entonces, para mí, el hecho de ese único como referencia que tuve de niña, se convirtió en todo lo que podía hacer. Y eso es lo que yo respondo cuando me hacen esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí me faltó representación de niña y afortunadamente llegué al espacio en el que encontré mi pasión, pero pude no tener esa suerte. Y no se vale que las niñas tengan que tener suerte para poder ver todo lo que existe en este mundo. Claro, totalmente. Siento que algo muy importante que nos dices es justamente muchas niñas no tienen este tipo de elección, solamente se quedan con lo que se ve, con lo que les dicen a veces que es lo que tienen que ser. E igualmente creo muy bien que tú, pues sí, con esta cosa de micrófonos, divulgación, incluso en este programa, ¿no? Incluso si alguien nos está viendo que no tiene las oportunidades y que ahorita se está dando cuenta de qué es el mundo STEM, pues la verdad que lo aproveche, porque muchas veces sí llegamos aquí, como dices, por suerte, porque tal vez no era el camino que teníamos que seguir, pero pues sí hay que tener la capacidad de poder elegir, ¿no? Y pues aunado a esto, nos gustaría preguntarte, ¿qué obstáculos crees que siguen enfrentando las mujeres en STEM? Pues empezamos por la representación, ¿no? A día de hoy yo soy maestra de robótica y constantemente cuando puedo saco la pregunta, ¿no? De haber mencionado 3 mujeres científicas de la historia y los niños siguen sin saber. Entonces, para mí, todo este mundo bonito que nos ha pintado los medios de comunicación de que ya existe representación para las mujeres sigue siendo un problema. La otra es que nos siguen enseñando a no incomodar. Nos han dado espacios muy específicos en los cuales alzar la voz, foros para mujeres. Me tocó escuchar en algún foro a una mujer que la verdad no recuerdo su nombre, pero voy a recordar su frase toda la vida, y dijo: ¿por qué nos estamos sentando a hablar de mujeres a mujeres? ¿Por qué las personas que deberían de cambiar su perspectiva no están sentadas en esas mesas? ¿Y por qué seguimos pensando que hay que concientizar a las mujeres acerca de violencias que ellas mismas viven, ¿no? Entonces, yo creo que eso, el problema de que nos sigan dando los micrófonos únicamente en espacios previamente diseñados para eso, yo siempre les digo a las chicas, incomoden, porque si no incomodamos, esto no va a cambiar. La otra, pues el tema del acceso a oportunidades. Digo, afortunadamente tengo el privilegio de ser del centro del país, pero la verdad es que en pues, otros estados del país la accesibilidad a ciencia y tecnología sigue siendo muy baja. Las oportunidades siguen siendo muy limitadas para las niñas que realmente quieren aprender tecnología.
y las escuelas siguen sin integrar en sus planes de estudio conocimientos acerca de tecnología. Una, porque no hay presupuesto, y dos, porque realmente no se le está dando el enfoque cuando es una de las áreas que mejor paga en la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que esos son los que podría mencionar ahorita, entre muchísimos más, ¿no? Sí, o sea, lo que dices es los obstáculos siguen y realmente sí están estos espacios, pero no están dirigidos al público que debería, ¿no? O nos dicen que es un público al que debería de estar dirigido cuando no es así, ¿no? Porque creo que cuando nosotros como público atendemos esos eventos es porque compartimos una opinión y es porque no vamos a hacer, o a lo mejor sí queremos generar un cambio, pero no se está haciendo desde la raíz del problema, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, estabas hablando también de estos espacios que se crean para las niñas, ¿no? Que se crean en las comunidades. ¿Qué papel juegan estas comunidades para enfrentar estos obstáculos? Son más que relevantes, más que relevantes. Creo que de cierta forma también visibilizan la forma en la que las mujeres nos sentimos durante tantos años, porque sí he encontrado, les comentaba hace rato, hombres incómodos porque existen espacios exclusivos para mujeres, ¿no? Y también otra cosa que siempre les digo es, ahora sabes cómo se sintieron las mujeres que no podían estudiar ciencia y tecnología en el pasado, ¿no? Bienvenido a la empatía. Entonces, para mí las comunidades siempre voy a decir que fueron un cambio en mi vida radical, y por esa razón yo, por ejemplo, me considero en deuda con todas las otras personas que no han tenido la oportunidad de conocer una comunidad, y específicamente una comunidad estudiantil. Es una forma también de arraigar, ¿no? Estoy en el programa de mentoras politécnicas y ahí, por ejemplo, todo el enfoque es en cómo no solamente logramos que las mujeres lleguen, sino que se queden, ¿no? Como esta falta de acompañamiento también hace a las chicas desistir de esas carreras que son complicadas, no solamente son rigurosas académicamente hablando, sino que se enfrentan a muchos prejuicios, a mucha falta de oportunidades, y además desde que entras te dicen como, vas a ganar menos, ¿no? Y tú tienes que tragarte esa injusticia y decir, ni modo, es lo que amo. Entonces, para mí las comunidades son ese espacio en el que pues podemos retribuir o ganar un poquito más de terreno. Claro, totalmente. Incluso lo vemos en la universidad. Yo creo que algo muy importante es tener este tipo de comunidades que sean por y para mujeres, pero que también puedan arraigarse hombres para que puedan, pues por lo menos tomar tantito de lo que nosotras vivimos, ¿no? Y también ayudarnos entre todos para que podamos ser, como decimos, ¿no? Una comunidad. Igualmente creo que, como tú dices, es todas las comunidades estudiantiles tienen que estar en alguna universidad. Si no te metes a una comunidad estudiantil, pues tienes que hacerlo porque realmente siento que es algo que te cambia mucho la perspectiva, te hace hacer amigos, que a veces en ingeniería somos un poco antisociales, y pues te hace poder hacer amigos, te hace poder conocer gente y también pues conocer mujeres que han vivido, ¿no? Lo mismo que tú, que han pasado por los mismos obstáculos, que han hecho muchas cosas igual que tú, y es muy importante pues tener este tipo de comunidades en nuestras universidades. Y pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más preguntas.
regresamos con Mujeres con Ciencia e Ingeniería, una producción de STIMAC y WIUPITA IPN, y pues seguimos aquí con Alexa, que nos estaba contando un poco acerca de su camino estudiantil, su académico y pues también la importancia de las comunidades como mujeres. Y bueno, pues ahora Alexa te queremos hacer más preguntas acerca de tecnicismos. Aquí tenemos en tu semblanza que pues eres de robótica, ¿no? Bueno, estuviste en robótica y tienes algo muy especial con la robótica. Has sido capitana y mentora del equipo femenil Dumping y participaste en First Stage Challenge, obteniendo varios reconocimientos tanto a nivel regional como nacional. Nos gustaría preguntarte cómo nació este proyecto, cómo lo hiciste. Bueno, pues en realidad yo me integré al proyecto más que verlo nacer. Ya existía el Club de Robótica, era un espacio que estaban como reaperturando después de la pandemia y pues tuve la oportunidad de sumarme en esa ocasión al concurso de First Stage Challenge y pues estuve ahí prácticamente 2 años más o menos. Participé en diferentes concursos, entre ellos Ticumolan Makers. Y pues ya posteriormente, o gracias a eso, ahora me desempeño también como coach de equipos de robótica en Oki. Ya estamos participando en MakeX y en WRO. Y pues no sé qué les cuento de esa experiencia. Siento que fue una experiencia muy divertida y fue una forma en la que yo me acerqué a la ciencia desde un lado un poquito más, menos académico. Para mí, Dumping siempre pues va a ser un espacio que recuerdo como un grupo de amigos, ¿no? Eran muchos momentos de disfrutar, de pasarla bien, de aprender muchísimo. Yo en Dumping estuve en el área principalmente de logística, entonces me tocó mucho aprender acerca de trabajo en equipo, acerca de toda la parte de gestión de proyectos y hacer también toda la parte de coordinación, ¿no? con jóvenes en ese momento, adolescentes quizá. Entonces creo que aprendí mucho y pues en la actualidad como coach y como profesional me ha servido un montón el haber tenido esa experiencia porque te da un enfoque diferente sobre el liderazgo, ¿no? Ya no solamente se trata de pues liderar como en tus proyectos escolares en los que es como pues hacemos el trabajo y ya, sino que se trata de coordinar esfuerzos y también de aprender a ver qué capacidades tienen tus compañeros que puedan aportar a lo que tú quieres llegar, ¿no? Específicamente cuando estuve en el rol de la capitanía, creo que era muy interesante el poder colaborar también con el otro equipo que era Don Kerry y hacer como todo este vaivén de personas y poder distribuirlos y también poder a ellos acercarles oportunidades y mostrarles también este mundo que venía del activismo, ¿no? Entonces, pues eso. Es muy interesante y justamente esta parte del trabajo en equipo que nos dices, ¿no? Porque muchas veces la comunidad tech es muy bien conocida porque somos individualistas, porque no sabemos trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Y esto que nos dices, pues es algo sumamente importante, ¿no? Porque si no sabemos cómo trabajan los demás, no podemos llegar como a este desarrollo pleno, ¿no? Estabas platicando un poquito de Dumping, la parte en la que pues sí consideras como que es un grupo de amigos, pero este equipo es mayormente femenil o se tenía con la idea de que fuera femenil completamente, ¿no? ¿Qué significó para ti formar parte de un equipo con esta misión? Creo que al principio mucha comodidad, porque bueno, es bien sabido que en las vocacionales y en el Politécnico en general muy pocas mujeres. Entonces siento que igual veníamos de un proceso de pandemia en el que a mí me fue muy difícil socializar y cuando llegué pues encontré amigas, entre ella Emma, que la verdad es que hicimos pues muy buen match y que me han acompañado en toda mi carrera ya eventualmente. Entonces creo que yo sí encontré ahí pues un lugar familiar al cual llegar después de todo lo que se vivió en la escuela, ¿no? Porque a fin de cuentas, específicamente la vocacional 9, que es de donde yo egresé, pues sí tiene muchos problemas sistemáticos con respecto a la violencia de mujeres en diferentes sentidos. Entonces, creo que sí fue un espacio en el que yo pude como descargar todo eso y seguir queriendo la ciencia a pesar de como todo esto malo que había, ¿no? Entonces, pues creo que eso y además Dumping fue la puerta que se me abrió para encontrar lo que es el activismo femenil
y el activismo en STEM. Entonces, pues ahí encontré un montón de discursos que no solamente me hicieron cuestionarme, sino que también me abrieron otras oportunidades. Y para mí el que Dumping haya tenido ese enfoque femenil sí fue una forma de pues comenzar a aprender sobre feminismo desde otra perspectiva, porque pues yo crecí en lo que puedo describir como una ranchería, entonces la gente es muy tradicional y yo sí llegué a ser esa persona que escuchaba lo de esas no son formas o entonces creo que la parte STEM es una forma amigable de llegar al feminismo para personas que tenemos que deconstruir ese pensamiento, porque pues son cosas que la gente normalmente acepta con más facilidad, ¿no? Que las mujeres debemos ganar igual, que debe haber las mismas oportunidades, son discursos como que personas con pensamientos tradicionales pueden considerar menos radicales y les es más cómodo comenzar pues las pláticas por ese rumbo. Entonces, pues eso, creo que pues para mí sí fue muy afortunado que Dumping tuviera esa misión. Totalmente, yo creo que es muy importante eso que dices, que el STEM en el equipo femenil es más que nada para que no nos vean tan radicales cuando entramos con un discurso de feminismo, que la gente se pueda sentar y se pueda poner cómoda en decir, más o menos, que se pueda poner cómoda y que pueda escucharnos sin que nos veamos tan radicales, pero estamos haciendo un gran cambio que es poder darle una diferente perspectiva a la gente, como dices, tradicional, que piensa pues obviamente que las mujeres no pueden estar en el área STEM, que no pueden ganar más que los hombres, que no pueden estar en una empresa llena de hombres o que la ingeniería es una carrera para hombres. Siento que esta área o estos espacios como los equipos que se nos dan es para poner a la gente más cómoda y pues no ser tan radicales, pero aún así estamos haciendo un gran cambio. Y dijiste que fuiste capitana y pues también mentora de este equipo, ¿no? Me gustaría preguntarte qué significó para ti ser capitana y mentora. Bueno, antes me gustaría regresar un poquito a la pregunta anterior. Bueno, sí creo que hay que pensar en pues las personas que tienen este pensamiento como más tradicional, pero más me refería como a las chicas que tienen este pensamiento tradicional y que les es un poquito más difícil entrar o entender el feminismo. Yo creo que estos espacios son muy cómodos en ese sentido. Creo que también son parte de todos los esfuerzos que el feminismo tiene que hacer para llegarle a más morritas, pero yo no pensaría tanto en las otras personas que son tradicionales. Yo les diría, si ustedes quieren irse con discursos radicales, háganlo, que les importe poquito menos lo que piensen las personas tradicionales, ¿no? Y sobre ser mentora y capitana, pues creo que fue dar un salto diferente y mirar quizá esta parte de los equipos desde otra perspectiva, porque estando como parte del equipo, pues es bastante divertido y sencillo porque nada más tienes que como cumplir con tus obligaciones, vas aprendiendo, vas haciendo, pero cuando ya entras a lo mejor en un rol de liderazgo, pues muchas cosas empiezan a depender de ti. Y por ejemplo ahí al ser un club estudiantil, pues hay muchas cosas que tienen que ver ya pues con burocracia que pues recaen en los hombros de quienes lideran esas organizaciones y creo que sí te hace entender un poquito más la perspectiva adulta y pues sí, burocrática de cómo se tienen que manejar este tipo y cómo se van gestionando las crisis e incluso, aunque no me guste decirlo, cómo se van gestionando los discursos, ¿no? Porque a fin de cuentas, y más estando en una organización que tiene matices feministas, tienes que ser muy cuidadoso con qué tanto se arriesga tu gente, más cuando son tan jóvenes, cuando se pueden dejar llevar tanto por discursos que a lo mejor no son del todo correctos o más cuando existen tantas influencias de ahora con las redes sociales es brutal las influencias que hay en las juventudes, en las adolescencias. Entonces creo que desde ese lado aprendí mucho, cometí muchos errores, también hice cosas que considero que estuvieron muy bien. Entonces, creo que esa es la parte que te deja tener un rol de liderazgo y creo que si ustedes quieren ser líderes, pues ya en un ámbito profesional, los espacios de clubes académicos son un buen momento para aprender a liderar porque te presentan muchas de las adversidades que te vas a encontrar allá afuera.
Es muy interesante todo esto que nos dices de liderazgo. Creo que muchas veces justamente lo confundimos, ¿no? Entre que a lo mejor nada más es delegar tareas, pero pues es esta parte de unir al equipo, ¿no? De dejar que todo siga en orden, que pues el equipo hasta eso también se lleve bien, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías tú el liderazgo y qué diferencia tiene para ti entre tener un cargo de liderazgo y realmente ser un líder? Pues en la actualidad tengo la fortuna de poder también brindar mi apoyo, a lo mejor hasta mi mentoría, a líderes de comunidades estudiantiles. Y yo siempre les digo que tienen que tomar liderazgo como un puesto de responsabilidad. Esto no se trata de poder. Cuando tú eres líder, incluso vas a tener, o para mi gusto deberías de tener menos poder que lo que tiene una persona pues del general, ¿no? Del equipo, porque esto se trata de cómo tú haces que los intereses de todos se unan y podamos seguir caminando hacia el objetivo que tienes en mente. Y también creo, o bueno, yo defino el liderazgo como la capacidad de hacer que las personas amen tanto tus proyectos como tú los amas. Porque si tú logras eso, si logras que las personas realmente conecten con tu causa, que realmente conecten con lo que tú haces, entonces ellas mismas van a tener esta motivación para avanzar hacia donde quieren ir en conjunto, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que la diferencia entre tener o ser un jefe y realmente ser un líder y alguien que impacta está en qué tanto estás pensando en tus colaboradores si es en el mundo profesional, en tus compañeros si es en el mundo académico, porque gran parte del liderazgo se trata a veces de ceder a tus ideas, de estar dispuesto a abrir tu perspectiva a las de otras personas y también aceptar que no lo vas a saber todo, aunque aparente o aunque tengas ese título de líder, ¿no? Que va a haber personas que son mejores que tú y que al contrario debes de captarlas y debes de encaminarlas y debes de acercarle oportunidades para que ellos se desarrollen y puedan seguir avanzando lo más rápido o lo más fuerte que se pueda hacia donde van. Claro, totalmente. Pues ser un líder no solamente es ponerte a delegar tareas, sino pues también aprender de la gente y aprender que tienes que conocer a tu gente, tienes que saber quererla para poder liderarlos y para poder darles las mejores oportunidades. Y pues aquí hay un proyecto que nos llamó mucho la atención. Lideraste el desarrollo de una prótesis de brazo para una niña con hemimelia en Tikkun Olam Makers, proyecto que obtuvo un premio de accesibilidad. Cuéntanos cómo nació este proyecto. Tikkun Olam Makers es una competencia que está por... Es curioso porque tiene un poco fines religiosos, o sea, en realidad son escuelas religiosas las que participan en su mayoría, pero creo que muchas otras competencias deberían de tomar el rumbo que tiene esta, porque se trata de traer a todos los makers a poner al servicio de la comunidad sus conocimientos. Entonces, pues nos dan un espacio, nos dan herramientas para que nosotros podamos desarrollar y también nos acercan. En ese caso, ese año estuvieron trabajando con personas del DIF, niños que no tenían los recursos para a lo mejor poder pues tener acceso a este tipo de prótesis o a algunos otros aditamentos. Y entonces trajeron a varios equipos de diferentes escuelas a que trabajaran en proyectos específicos y hechos a la medida para ellos. A nosotros nos tocó Sofi, que Sofi es una niña también súper linda que dejó una huella muy grande en mí. Y Sofi pues tenía hemimelia en el brazo izquierdo y estuvimos desarrollando esta prótesis principalmente con impresión 3D, pero fue un proceso muy interesante porque creo que pocas veces estás tan cerca de las personas a las que impactan tus tecnologías. Entonces fue muy interesante poder platicar con su mamá, hablar acerca de sus preocupaciones, hablar acerca de cuáles eran como realmente las necesidades que tenía que cubrir esta prótesis y también el hacerlo en tiempo récord. Bueno, te dan 48 horas más o menos para desarrollar todos estos aditamentos y también aprendí muchísimo de los otros equipos. Cada uno desarrolló soluciones muy diferentes porque iban adecuadas a cada niño. Entonces, para mí, Tikkun Olam Makers es una muy buena iniciativa y si tienen en algún momento oportunidad de sumarse, háganlo. Está la plataforma abierta todo el tiempo. Ahí no solamente puedes encontrar proyectos que han sido galardonados, sino un montón de proyectos que se cargan de todo el mundo y que puedes bajar
los moldes de forma gratuita para la impresión 3D, las instrucciones para el armado. Entonces, si alguien lo necesita, esa plataforma es un excelente espacio y creo que retrata muy bien la humanidad que debe de haber en la tecnología. Justamente nos platicabas un poquito sobre esta parte de ya estar usando la tecnología no solamente para este desarrollo tecnológico, vaya, sino también en esta parte humana. A mí me gustaría preguntarte, a lo mejor, ¿qué significa para ti la frase tecnología con propósito? Tecnología con propósito. Pues creo que la frase es muy literal, pero creo que tú le puedes dar el significado que tú quieras y que mejor te siente, ¿no? Algo que yo siempre procuro mencionar es que para mí el activismo en juventudes también se debe presentar como una oportunidad de crecimiento. Muchas veces tenemos romantizado en el mundo del activismo el, ay, no, yo lo hago por amor al arte, o no, es que yo lo hago porque de verdad me importa un montón la causa, pero la realidad es, y yo siempre lo digo, hay un montón de oportunidades, hay un montón de reconocimiento en estas áreas. Entonces, encuentra una causa que te guste y impacta porque de verdad te va a abrir un montón de puertas. Yo creo que sea la razón que sea por la que tú hagas una diferencia en el mundo, es irrelevante, haz esa diferencia y para mí eso es ciencia con causa. Más personas que tienen este acceso tan privilegiado a conocimiento como es el tecnológico, tiene que empezar a ver que también cambiando el mundo se puede crecer profesionalmente, porque es una mentira que los activistas no obtienen nada a cambio de su trabajo. Obtenemos espacios, obtenemos reconocimiento y muchas veces obtenemos oportunidades, ¿no? Entonces, para mí eso es tecnología con causa, ¿no? Que puedan encontrar algo en lo que impacten, así sea desde el mundo laboral, desde el activismo, desde emprendimiento, lo que ustedes quieran, y váyanse por ese lado. Claro, dejar una huella que sea importante para que toda la gente pues pueda saber que no solamente es tecnicismo, solamente matemáticas, solamente ingeniería, sino también es darle a la humanidad algo con lo que pues se pueda cuidar, pueda hacer cosas, como tú dices, ¿no? Con lo del brazo, pueda tener una oportunidad de hacer otras cosas, como la niña a la que le pudieron dar la oportunidad, ¿no? Y vamos a hacer otro pequeño corte y regresamos con nuestro último bloque. Regresamos con Mujeres con Ciencia e Ingeniería, un proyecto de CIMAC y WIU PITA IPN, y seguimos aquí con Alexa. Estábamos platicando un poquito acerca de activismo, tecnología con propósito y pues también algunos proyectos que ella realizó. Y así como estábamos hablando del activismo, pues me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías el activismo desde tu experiencia? El activismo, pues en la actualidad, la verdad es que hay muchas personas que ni siquiera les gusta llamarse activistas. Yo conozco a mucha gente que está impactando vidas y que no les encanta esta frase justo por lo mediática que se ha vuelto. Pero pues para mí activismo es activa en una causa, en la que quieras. Eso es el activismo. Y el activismo para mí va desde lo más pequeño. Hace rato decíamos como dejar una huella grande. Yo creo que no, o sea, dejo una huella chiquita, levanto una basura y eso ya está haciendo el cambio. Muchas veces en esta era de la hiperproductividad y de querer hacer todo perfecto, nos presionamos a hacer las cosas bien. Y si voy a ser ecologista, entonces no puedo contaminar nada, ¿no? Y si voy a ser feminista, entonces ya si dije algo de machismo interiorizado, estoy pésimo. Y yo creo que no. O sea, vayan haciendo los cambios desde sus trincheras, acérquense. Yo siempre digo que
las mujeres que estudian ciencia y tecnología, por el simple hecho de estar haciéndolo, ya son activistas porque están impactando a las mujeres que las ven en sus comunidades, así no se paren en los escenarios y tengan micrófonos, ellas ya están haciendo un cambio, ¿no? Porque no saben si a lo mejor una prima, una hermana las ve y entonces se le abre esa oportunidad, o no saben si de aquí a mañana su trabajo en ciencia y tecnología le va a llegar a una mujer en su mundo laboral, a lo mejor su software o su desarrollo tecnológico le va a llegar a una mujer a cambiarle la vida, a las chicas que se dedican a hacer prótesis, las chicas químicas que desarrollan toda esta parte. Entonces, para mí el activismo es todo aquello que esté impactando en una causa y que lo hagas con conciencia de que quieres hacerlo por eso, ya es activismo. Hablando un poquito sobre esta parte de la reflexión y el cuestionamiento que te causa el estar conviviendo con personas de diferentes contextos, ¿qué es lo que has aprendido de trabajar con estos equipos y personas que tienen diferentes perspectivas? Platicar o conocer a hombres que se incomoden. No, a personas con diferentes perspectivas en cualquier tema. Ah, ok. Pues creo que justo eso, ¿no? Yo siempre digo que cuando dejas de cuestionarte... ya tienes un problema, porque si no estás dispuesta a escuchar las otras perspectivas, incluso si tú consideras que están equivocadas, pues ya comienzas a entrar en el mismo problema en el que ellos están, ¿no? Que es que no poder ver toda la gama de posibilidades, y siempre que me encuentro a alguien que tiene una opinión muy diferente a la mía, me pregunto pues desde dónde aprendió esta opinión, ¿no? Y a lo mejor qué errores está teniendo el sistema, qué fallos tuvo el sistema para con esa persona, para que ahora piense así, ¿no? O qué fallos incluso tuvo el sistema para conmigo, para que yo piense así, ¿no? Entonces, creo que eso, el hecho de estar siempre abierta a escuchar y tener esa variedad de perspectivas es lo mejor que te deja el trabajar con personas que vienen de diferentes contextos, porque también te hacen ver muchos de los privilegios que tú, por estar privilegiado, valga la redundancia, no alcanzas a distinguir, ¿no? O sea, háblese de clase, háblese de el mundo racial. Por ejemplo, me tocó conocer una chica que tenía discursos raciales muy fuertes y que yo nunca me había cuestionado, ¿no? Como el hecho de por qué usamos bloqueador que nos daña la piel, o usamos cremas aclarantes que nos dañan la piel por el simple hecho, con el único motivo de ser más blancos, ¿no? O porque seguimos usando ser moreno como un insulto, cosas que a lo mejor algunos tenemos muy normalizadas, y que hasta que encuentras ese tipo de personas con perspectivas diferentes, con formas diversas de ver el mundo, dices, oye, guay, sí es cierto, ¿no? Sí, totalmente. Y también, ¿no? Como dices, pues estas cosas de convivir con gente que tiene diferentes perspectivas también te lleva un poco al momento de la crítica, del no saber qué es lo que estás haciendo. Y me gustaría preguntarte eso, ¿cómo manejas las críticas o los momentos en los que tal vez las cosas no salen como esperas? Pues creo que lo sobrevives. Es algo que tuve oportunidad recientemente de hablar acerca de ello, y hablaba de lo poco normalizada que tenemos la mediocridad. Siempre que menciono esa palabra me siento muy agresiva, y parte de eso es esto, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a querer hacer todo perfecto que se nos olvida que la mediocridad es parte del proceso de aprender. Si quieres aprender algo, en algún punto vas a ser mediocre. ¿Por qué? Porque pues estás en el proceso y no necesariamente tienes que salir de ahí. Entonces creo que para mí el hecho de deconstruir esa palabra, incluso de apropiarme de esa palabra, ha sido muy relevante, porque creo que, y lo decía en esa oportunidad, para mí ser mediocre ahora es estar en el borde de mis límites y aún así atreverme a dar ese paso extra, ¿no? Y a seguir avanzando. Entonces, yo les diría a las chicas, no se sientan culpables por sentirse mal al respecto de su vida, al respecto de cómo están haciendo las cosas. Porque creo que también este discurso de ir en contra del síndrome del impostor nos ha traído nuevas problemáticas a las mujeres. Ahora no solamente me siento culpable porque siento que no soy suficiente, sino que me siento culpable por sentirme culpable. Y decía la gran Julieta Fierro, que a las mujeres se nos enseñó que había que destacar en todo porque en su momento fue necesario, pero ahora también un acto político y un acto de rebeldía es aceptar que a lo mejor vamos a ser mediocres como madres, como profesionales, como
estudiantes y que a los hombres no se les cuestiona por ser mediocres en esos ámbitos. Conocemos a muchos hombres que son excelentes profesionales y muy mediocres como padres, o a la inversa, ¿no? Que son excelentes padres y muy mediocres como profesionales, y no necesariamente los hace malas personas, porque nosotras sí, ¿no? Entonces, aprópense de esas palabras que les hacen sentir mal, en esos momentos en los que se sienten con mucho miedo o con mucha ansiedad hacia el futuro, hacia el fracaso. Vean qué palabras se dicen y aprópense de ellas. Que el mundo no les diga las cosas que no tienen que ser. Creo que es muy importante esta parte que nos dices del cuestionamiento, ¿no? Porque nosotras sí y ellos no, o viceversa. Un poquito regresando a esta parte en la que dices que hay que cuestionarnos todo y pues que justamente estas personas, ¿no? De diferentes contextos también vienen a darnos estas preguntas, pues has impartido más de 30 conferencias y talleres, entre espacios como el Museo Tesomo, que el Planetario, eres maestra en una academia de robótica, hockey. A mí me gustaría preguntarte si hay alguna pregunta que te haya hecho alguien, un estudiante o alguien que haya asistido a una de tus conferencias que recuerdes especialmente y por qué. Pues creo que esta parte de qué consejo les das a las niñas, ¿no? Siempre surge esa pregunta y para mí ha ido evolucionando a lo largo de toda mi trayectoria. Y ahora que soy maestra, pues más, ¿no? Porque te das cuenta también de las limitaciones que como docentes se tienen para poder seguir divulgando toda la perspectiva de género y así. Y en algún momento en un conversatorio me preguntaron, ¿no? Como qué consejo les darías a las niñas. Y yo me quedé pensando un momento y dije, ¿qué contestaré? Porque al principio para mí era muy fácil decir como, sigan luchando por sus sueños, o tengan redes de apoyo, cosas que a día de hoy se me hacen como, pues, bastante superficiales en el sentido de que es lo que siempre decimos, ¿no? Y en ese momento respondí que incomodaran, pero también me cuestioné, pues, qué tan difícil es incomodar, ¿no? Digo, incomoden desde el privilegio de que mis padres no me golpean por incomodar, de que mis maestros no han tenido una actitud violenta hacia mí sobre incomodar, o de que todos los espacios en los que estoy afortunadamente, o la mayoría, tienen perspectivas feministas. Entonces, pues creo que a día de hoy, si me hicieran de nuevo esa pregunta, yo diría, hagan lo que puedan, sobrevivan a este mundo machista, porque ese hecho también es un hecho político, ¿no? Y no se dejen amedrentar por las personas que les dicen que no están siendo lo suficientemente feministas, e incluso aquellas que tengan perspectivas todavía tradicionales o todavía machistas, tienen un contexto detrás que a lo mejor desde el privilegio de una familia que me dejó aprender de feminismo no alcanzo a ver. Entonces, creo que esa ha sido la pregunta que más me ha perseguido y que más me ha hecho darme cuenta de cómo evoluciona mi perspectiva sobre el tema. Totalmente, yo creo que es muy importante esto que nos dices, también darle este tipo de consejos a las niñas, a las mujeres que apenas van empezando, hagan lo que puedan para poder sobrevivir, y también, pues, aunque sea grande o chiquita, una huella siempre es lo mejor. Y pues aquí vemos que has recibido varios premios, Mérito Estudiantil 2025, la Presea Mujer Naucalpense 2024, el Premio Atenea 2024. ¿Qué significa para ti recibir este tipo de reconocimientos y sientes que es un peso en tus hombros? No, para nada. Yo creo que al contrario, para mí ha sido escalones, me han ayudado, me han abierto muchísimas puertas, pero sobre todo me han dado la chance de conocer a muchísimas mujeres muy letradas y muy interesantes, con perspectivas de la vida bien diferentes. Y siempre recuerdo esta frase que dijo una mujer en el ámbito político, cuando nos otorgaron el premio al Congreso de la Ciudad de México, la medalla Hermila Galindo, y ella dijo que en el feminismo se nos había olvidado lo importante que era el reconocimiento para dejar nuestros nombres o colar nuestros nombres en la historia, ¿no? Porque a final de cuentas los años pasan, las personas olvidan, pero los nombres que se quedan en los libros son los de esos reconocimientos. Entonces, a día de hoy para mí es eso, ¿no?
es un esfuerzo por hacer que el nombre de una mujer se quede, y si puedo apoyar, yo siempre les recomiendo a las chicas, a todas las chicas que conozco yo, postula. postula, porque a lo mejor si no es mi nombre va a ser el tuyo, y si no es el tuyo va a ser el de tu amiga que tú le vas a decir, y así no va a ser el de su amiga, el de su hermana, el de su prima, el de mis alumnas. Postulen, porque de aquí a mañana ese nombre puede aparecer en un libro, puede aparecer en una revista, y tú no sabes a cuántas niñas vas a marcar sin darte cuenta, ¿no? Entonces, creo que eso significan para mí a día de hoy los reconocimientos. Creo que sí, la parte que dices de los reconocimientos es importante, no solamente porque queda ya un hecho marcado en la historia, sino que muchas veces también estos vienen acompañados de apoyos, ¿no? Que también nos ayudan a seguir adelante con nuestros estudios, con nuestros proyectos, a seguir dejando esta huella, ¿no? Que pues estamos generando, a lo mejor de poquito en poquito. A mí me gustaría preguntarte si hay alguno que tenga un significado particularmente especial para ti. Pues creo que es la medalla Hermila Galindo, porque yo les debo admitir que cuando yo postulaba premios sentía cierta culpa, porque pues justo en este mood de tener romantizado el activismo, yo esperaba no esperar nada a cambio de toda mi labor. Entonces, cuando recibías un reconocimiento y a lo mejor venía acompañado de oportunidades, sentía que estaba faltando a esa promesa interna de hacerlo por amor al arte, ¿no? Y ese espacio me hizo reconocer que esto también es parte de la lucha, y que no se trata de tener una u otra, sino que se trata de que estos espacios sigan siendo más, ¿no? Y que ya no sea un privilegio y no sea pues esa suerte que tuve de llegar a estos espacios y conocer estas oportunidades, sino que se convierta en un espacio de constante reconocimiento. Totalmente, yo creo que es muy importante esto que nos dices, y además ha sido electa embajadora 2026 del IPN, siendo reconocida como referente femenino del nivel superior para la promoción de la ciencia y la tecnología. ¿Qué significa para ti representar al Instituto Politécnico Nacional de esta manera? Pues creo que, para empezar, mucho agradecimiento. El Instituto Politécnico tiene muchas cosas que mejorar, sí, pero a mí me abrió las puertas a muchas experiencias profesionales y académicas, y sobre todo, pues sí, una responsabilidad grande, ¿no? Porque pues tuve la oportunidad de dar esos discursos en espacios para muchas mujeres, y eso sí lleva una responsabilidad, no de ser perfecta, pero sí de cuestionarte todo el tiempo y de seguir aprendiendo. Entonces, creo que si se me brindó este espacio y se me prestan estos micrófonos, no hay más que yo pueda hacer que seguirme cuestionando y seguir incomodando a mis entornos para que las cosas cambien, seguir reconociendo toda esta labor que aún falta por hacer, y seguir trabajando en pro de las mujeres y de sus derechos. Creo que es muy importante, y algo que no has dejado de mencionar es seguir incomodando, ¿no? Es ocupar estos micrófonos que se nos están dando, pues para dar a conocer el propósito, ¿no? Que muchas veces tenemos y que pues también cargamos con otros proyectos. También en tu semblanza estábamos platicando que formas parte de varias comunidades estudiantiles, de varios proyectos dentro de la licenciatura y fuera. ¿Nos quisieras platicar un poquito más sobre ellos? Claro. Pues sí, formo parte de diferentes proyectos, entre ellos el AWS Student Builder Group, antes Cloud Club. También actualmente formo parte de Femiciencia, que es una red latinoamericana de mujeres en STEM, ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. Y también pues tengo un emprendimiento que se llama Kitsi. ¿Qué les puedo platicar? Son entornos que me han dado perspectivas muy diferentes de lo que es STEM. Por un lado, el Student Builder Group es un poco más orientado a la parte de profesional, a ya estar interactuando con empresas, incluso es un mood un poquito más capitalista, ¿no? Femiciencia es un mood más de activismo, de hacer este cambio, de trabajar con mujeres, de incentivarlas a que participen. Y Kitsi pues tiene este lado como más de emprender, de buscar oportunidades. Entonces, perdónenme, creo que para mí el estar en diferentes perspectivas y en diferentes proyectos ha sido muy importante para complementar mi perfil. Yo siempre les recomiendo,
métanse a todo lo que encuentren, si tienen oportunidad. Yo sé que muchas veces no la hay, entonces a lo mejor no les va a gustar y se salen, no pasa nada. Aprendamos a ser mediocres en las cosas a las que entramos, pero a lo mejor y sí, y encuentran su pasión ahí, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que podrá platicarles de todas estas comunidades. Creo que es muy importante esto que nos dices de poder juntar estas comunidades. Como tú dices, estás en algo de emprendimiento, estás en algo de activismo, estás con algo de más técnico, más profesional, y es parte, ¿no?, de tener un pequeño bucle de comunidades para que nos podamos sentir en cualquiera lo más cómodas posibles, y más si es en 3 o 4, 5, 6, métanse a todo lo que puedan, porque es algo muy importante y es algo que te deja una huella, más que nada para tu perfil y para tu vida personal y profesional. Como pues aquí siempre decimos en WIE, nosotras la verdad lo que queremos hacer es que más gente se meta para que puedan tener este tipo de perspectivas de mujeres que se puedan ir con algo, por lo menos algo tantito, para que pues, puedan aprender. Y pues bueno, muchísimas gracias, Alexa, por estar con nosotras hoy y pues contarnos todo lo que nos contaste. Y gracias a nuestra audiencia, tu trayectoria nos recuerda que la ciencia y la tecnología no solamente sirven para desarrollar nuevas herramientas, pero pues también para crear comunidades, resolver problemas reales, acercar conocimiento, construir comunidades. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Este programa es impulsado por WIE UPITA IPN con el propósito de continuar creando espacios donde las mujeres puedan compartir sus historias, encontrar referentes y descubrir nuevas oportunidades en todo STEM. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres con Ciencia e Ingeniería. Hasta la próxima.